Como colofón de lo anterior, y siguiendo con las definiciones de estadística, con la pretensión de ir analizando los procesos estadísticos que suelen darse, tenemos que se puede partir afirmando que la estadística es la ciencia que se encarga de la sistematización, recolección, organización y la presentación de datos acerca de fenómenos que presentan variabilidad e incertidumbre para su estudio. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la variabilidad, que lo resultante de un hecho es producto del análisis de ciertas variables que se dan en ese fenómeno y que por ende los datos que se obtienen son de esas variables pues precisamente variados y existe una dispersión entre ellos, presenta diversos valores. Por su parte, la incertidumbre se refiere o tiene que ver con la expectativa que se crea cuando se tiene que analizar variables en cuanto a lo predecible o no de los datos resultantes. En todo caso, la meta de presentar resultados, cuando la estadística abarca hasta este proceso, se entiende que se trata de estadística descriptiva. Posterior a esto, se dan procesos que conducen a producir y deducir leyes que rigen el comportamiento de dichos fenómenos. Es decir, se plantean modelos matemáticos que generalizan la relación y comportamiento de las variables que caracterizan al hecho o fenómeno estudiado, siendo esto precisamente lo que le da cabida a la probabilidad. Por ello, para la gran mayoría de estudiosos, la probabilidad es una rama de la matemática que sirve de apoyo a la estadística. Los dos grandes procesos descritos anteriormente, a su vez, constituyen la plataforma para que en estadística se pueda predecir comportamientos de variables a futuro, o se pueda verificar especulaciones sobre fenómenos o hechos. Esto constituye la estadística inferencial, puesto que, como se le puede leer, la inferencia estadística permite predecir sobre poblaciones y obtener conclusiones para la toma de decisiones. Aquí vemos nuevamente la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la probabilidad como referente entre ellos. En esta gran definición se puede apreciar entonces lo que se conoce como tipos de estadística, que algunos estudiosos la referencian como ramas de la estadística. Veamos entonces las ramas de la estadística. En función de la gran definición anterior, se puede afirmar que la estadística tiene tres ramas, como lo son la descriptiva, la inferencial y la probabilidad. La rama descriptiva es la que organiza, resume, analiza datos para presentar la información que en su estado natural es compleja. La rama inferencial es la que estudia y analiza muestras para inferir comportamientos de la población. Y la probabilidad aporta el modelo matemático a partir de la incertidumbre que produce el azar. Como ejemplo de estadística descriptiva, se puede mencionar estudios donde se requiera describir costos promedios, niveles de producción, fluctuaciones de bolsa de valores, uso de estrategias para evaluar aprendizajes, reacciones a medicamentos, entre una infinidad más de posibilidades. Ejemplos de estadística inferencial se tiene estimación de ganancias o pérdidas en un periodo, estimaciones de producción, estimaciones de tiempo de recuperación ante el suministro de un medicamento, estimación del rendimiento académico, predecir tasas inflacionarias, predecir resultados electorales, probar diferencias entre líneas de producción en una empresa, probar diferencias en dosis de medicamentos proporcionados, probar diferencias entre métodos de enseñanza y otras posibilidades. Por su parte, ejemplos de probabilidad pudiera ser modelos matemáticos de la vida útil de un artefacto eléctrico, podría ser una nevera o una bombilla, valor esperado en los juegos de azar, que más adelante veremos que es una esperanza matemática, modelos de riesgo a pagar siniestros por parte de una compañía aseguradora, modelo matemático que explique la relación entre el rendimiento estudiantil con otras variables como el nivel socioeconómico, horas dedicadas a internet, dedicación de los padres, y entre otros ejemplos. Nuevamente en esta presentación se pueden ir evidenciando los tipos de estadística, como es la parte descriptiva, la inferencial y la probabilidad como de transición entre ellas, como un enlace. Tenemos entonces la clasificación de la estadística.
De acuerdo a lo desarrollado en las últimas diapositivas y de acuerdo a la opinión generalizada de los estudiosos e investigadores en esta disciplina, se concluye que la estadística se clasifica en dos tipos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y como se ha explicado anteriormente, la estadística descriptiva se ocupa, luego de la recolección de los datos, de clasificar estos datos, de organizarlos, de resumirlos, analizarlos e interpretarlos para presentar resultados. Es decir, son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Por su parte, la estadística inferencial se apoya en la descriptiva para predecir, inferir o verificar comportamientos generales que le faciliten tomar decisiones. Es decir, son métodos utilizados para conocer características de una población basándose en el análisis de una muestra o población. Es decir, que a partir de la estadística descriptiva, con los datos que se obtienen en la parte descriptiva, se puede inferir sobre los datos de una población. Hasta este punto hemos analizado aspectos básicos sobre lo que es la estadística y los procesos que abarca. En la siguiente presentación analizaremos lo referente a la estadística e investigación. Gracias por la atención.